Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Ahí estás en la falange, aguantando. Sí, sí, está un poco complicado porque estamos todos muy apretados acá en el campo de batalla, pero bueno, Sí, la y el llevamos sol, adelante. el sol como pega. Ahí, Sí. claro. Y está con nosotros también Guillermo Laferrier. ¿Cómo le va, don Laferrier? Salve Domina. Uy. No, nosotros estamos acá desde las islas, desde Bretaña, estamos atrás del otro muro, no queremos saber nada de todo lo que pasa ahí, che. Este es un desastre, no queremos asistir a esto. Igual en Sí, esta sí, época ustedes eran bastante cirujas, que todo se ha dicho, ¿no? sí. El mundo era un mundo de ciruja, deja de joder. Sí, bueno, pero a ver, había cosas y cosas. Ustedes eran En los... esta etapa que vamos a ver hoy, Roma era la Roma occidental de un cirujeo ya, Sí, es completo. cierto, es cierto. Es cierto, y muy para esta época esta batalla, ¿no? Como para ver cuando Sí. empieza todo a irse un poco al chacho. Mm. Por ahí le suena a algunos en Europa hoy algo que les hace ruido en la cabeza las cosas que van a Sí, escuchar hoy, ¿no? familiar, muy familiar. Exactamente. Bueno, antes, como verán, vamos a contar hoy Adrianópolis, pero antes que nada vamos a pasar algunos parroquiales. Esto se llama Historias Bélicas, como habrán notado. Mi nombre es Karina Mariani y nosotros tenemos una web que es re contra linda, la más linda de todos, que tiene todas las batallas que nosotros hacemos, que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Así que pueden hacer súper maratón de batallas. Estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en YouTube y además tenemos una entrada en cada una de las batallas para que quienes no nos pueden ver, porque nos escuchan en Evox o en Spotify, puedan ir y ver estos documentos con todas las imágenes que prepara Jorge cada semana. También se pueden comunicar con nosotros a historiasbélicasok@gmail.com y nosotros tenemos un fundraising, por supuesto. Si nos quieren donar millón y medio de dólares, lo pueden hacer desde el exterior. Y si quieren mandarnos moneda local, la pesan y nos la mandan Ah, también a nuestro fundraising de... Hasta chachos aceptamos, ¿eh? por supuesto. Sí, loco. exactamente, aceptamos LECOP, LELIC, no transferible, todas las cosas que van inventando. Cada vez van cambiando los gobiernos y nosotros aceptamos todo tipo de papelitos porque, bueno, uno nunca sabe. Para que se mueva el algoritmo, para que YouTube y todo el resto de las plataformas digan qué geniales que son y nos pongan arriba de todo y demás, ustedes tienen que activar un poco, tienen que suscribirse, tienen que likear, tienen que compartir, tienen que comentar. Así que les dejo un segundito para hacerlo, un, dos, tres, ya. Y ahora sí, Don Laferrier, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, la batalla esta de Adrianópolis nos lleva al 9 de agosto, por ahí, del año 378, Anno Domini, ¿no? Sí. En el cual vamos a ver a las tropas imperiales, pero no las de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? La saga. Viste que ahora no dicen, con este tema tan woke, no dicen después de Cristo que yo te dicen de esta era, no De sé esta qué. era, sí son los Sí, idiotas, sí. unos idiotas absolutos, ¿no? Que merecen, ¿sabés qué merecen? Convertirlo todo en una mezquita gigante, que vaya de Bueno, a mí todo déjame Europa. afuera en medida de mis posibilidades. Déjame una vez. Bueno, pero decíamos, vamos a ver a las tropas imperiales, pero del imperio de la Roma Oriental, combatiendo a estos pibes que son de origen germánico, pero que andan en esta zona de Turquía. Es una cosa bastante extraña. Esta batalla está considerada por algunos como otra de los grandes desastres que ha sufrido la Roma de toda la vida, junto con Cana, Teutoburgo, todas esas en donde les dieron con palos distintos tipos. El problema que vamos a ver acá, o problema, es que es una batalla bisagra en la cual va a cambiar, y acá termino, la forma romana de hacer la guerra por otra que es muy, muy distinta, y que esa forma romana la vamos a ver después en los libros
de nuestro común amigo Nicolás Maquiavelo, que hablaba de esa Claro. Roma, ¿no es cierto? ¿No? ¿No es cierto, Ujú, Jorge? sí, sí, Que claro. él recordaba eso. Pero vamos a ver un momento de transición. Y lo último que diría, ¿no? Es que ya estamos viendo que faltan poco para la finalización formal de la Roma occidental, ¿no? Y que Me ya a estás esta spoileando. ¿Cómo que se termina la Roma Occidental sí, también? sí, pero ya a esta altura esa Roma ya se ha diluido completamente, es un desastre, es un desastre. Y el poder real, la Roma, está allá, en el oriente, en Constantinopla. Pero en fin, En Constantinopla lugar que tenemos lindo que si hacer el los hay, ¿eh? movimiento, Make Estambul, Big Constantinople again. Sí, sí. Pero Claro. te digo, yo estuve en Constantinopla en Estambul, ¿no? Hace Sí. muchos años, 30 años atrás. Y vale la pena ir, ¿eh? Vale la pena. Está bien pertrechada, pero vale la pena ir y quedarse. Sí, no sé, con el compañero Erdogan, viste, es medio No, complicado. En ahora se va fin. a complicar. Y con los compañeros que nos quedan en Europa, mucho más se va a complicar. Sí, tal cual. Don Vigo, adelante. Sí, bueno, como dice Guillermo, son las últimas etapas del Imperio Romano, eh, y que en los últimos, en los años anteriores a esta batalla, o en el siglo y medio anterior, ha tenido idas y venidas importantísimas. Eh, de tener un emperador a tener dos, a tres, a cuatro, dividirse el imperio, volverlo a unir, volverlo a dividir. Es decir, entre la apetencia de poder y la incompetencia de la mayoría de los emperadores, Roma se fue desflecando, por decirlo de alguna manera, eh, Sí. hasta llegar, bueno, a esta etapa que es casi la apertura de la etapa final del imperio. Che, pero Jorge, una pregunta para vos. No Sí. está lo que le está pasando a esa Roma occidental, ¿no es lo que, digamos, el destino de los imperios o no? Eh, sí, sí, es el En el de... sentido ¿viste, de decaer y de Sí, haberse expandido demasiado, qué sé yo. yo diría más que, que el destino de los imperios es el destino de todos los sistemas políticos. El de, Tremendo. es que acá, Empezó liviano, Vigo. porque si uno lo mira, cuando uno habla de la decadencia de los imperios, lo que tiene es que son más espectaculares. Sí, ¿Por qué? Porque han sido un gran espectáculo cuando estaban claro. vivos y fuertes, y la caída es más espectacular. Pero después todos los sistemas políticos giran y se desbandan, se Claro. rompen, se arruinan. Eh, yo siempre he pensado que es parte porque los seres humanos nos aburrimos y todo lo que no Sí. funciona lo rompemos a patadas. Che, ¿y vos pensás que esos romanos eran conscientes de lo que estaba pasando o pensaban que podían zafar? No, yo creo que pensaban que, como nosotros pensamos que el mundo tiene continuidad, ellos también pensaban que tenía continuidad su realidad. Ah, Eh, y de hecho, creo que cuando el romano tradicional tuvo que convivir con un bárbaro, pero me refiero no a la convivencia política, sino a la convivencia diaria, ¿no? Es decir, yo tengo un terreno acá. tenerlo a la vuelta de la casa. Claro, del otro lado del arroyo, bien, un bárbaro se instala. Sí. Eh, yo creo que ahí hubo un choque cultural en el sentido de que el romano pensaba seguir como venía, pero el bárbaro también pensaba seguir como venía, y ahí empezaron roces que después dieron lugar a nuevos sistemas. Pero sí, los sistemas se agotan. Se No hay agotan y mucho. se cambian, diré algo Claro, respecto de esto. claro. Yo por eso. Los Porque, movimientos, digamos, las oleadas bárbaras, no todas sí, fueron iguales, no todas eran la misma no, tribu, no todos no todas las castas romanas reaccionaron igual. El pobre Valente no. Ah, también se No, comió por un supuesto. garrón, pero un poco por necesidad o porque entró como un caballo, no sé. Pero a lo que voy es que reconocían la superioridad civilizatoria romana, incluso los vos bárbaros, decís los bárbaros. sí. Sí, sí, seguro. Sí, Y se romanizaron en muchísimos aspectos. claro. Insisto, estamos generalizando como bestias, ¿no? Pero la romanización existió. Después sí, una dirigencia y si querés, una sociedad
decadente, sin fuerza vital, corrupta, avejentada, y bueno, y viene sangre nueva, y se hace Sí, otra cosa, se hace sí, otra cosa. Pero no, sí, Occidente no sería Occidente sin estas invasiones y estas mezclas. no, no, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en cada circunstancia, en general, bueno, en el caso romano es muy particular, la decadencia que vos marcás es cierta, pero se da en los niveles altos, en los niveles de gobierno y en las ciudades de alta concentración. Tal cual, sí. Es decir, ¿qué es lo que es válido para cualquier época? La corrupción se produce en las ciudades y en los gobiernos, pero cuando vos te alejas de ahí y vas, digamos, al campo, como diríamos nosotros, al interior, la decadencia moral es mucho menor, muchísimo menor, y son los que terminan poniendo la voluntad para reconstruir todo. Claro, pero ahí a ustedes dos dijeron algo que me parece que es importante porque hay muchos que hoy, con lo que pasa también en Europa, te dicen, bueno, pero también esto es como siempre vienen las corrientes migratorias. Lo que pasa es que esos bárbaros que se hicieron de Roma Sí, se estaban romanizando, querían ser como Roma. No, claro, Sí, no querían. esa diferencia que decís es clave, clave. Claro. claro, pero No te ahí, querían llevar a 30 siglos más atrás, ¿viste? Una cosa de no, loco. no, claro, es decir, estos venían, se modernizaban y reemplazaban a Roma adosándole sus propios sistemas políticos. Claro. Porque la Edad Media es una edad creada por los bárbaros, no por Roma. Bueno, Los Sí. reinos francos, los reinos a ver, germanos y tal demás. cual. La Edad Media es una edad, digamos, que sale de esta implosión del imperio, y son un largo 1000 años de Ujú, evolución de la forma de armar los sistemas políticos, de la forma de claro. Bien lenta, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, Bien lenta de y evolución, bueno, ¿no? Digamos. No es, sí, pero bueno, yo voy a discutir eso un poquito. No, ya sé, ya sé. Este, A propósito. pero lo que digo es que esta fusión dio Sí, lugar a una sociedad nueva, que no podría sí. haber sido, digamos, el sí, medioevo, con los bárbaros solos no hubiera sido nada, y con no, Roma sola no hubiera sido nada. No, era una cosa nueva, tal Es una cual. cosa claro. nueva que surge de esa fusión y que a mí me parece francamente alucinante en el desarrollo de todo, de la arquitectura, del arte, y de la sociedad que fue, digamos, que se atomizó y que dio lugar a un formato político-económico que fue el feudalismo. Este, Mm, digo, fue algo nuevo. Y si eso lo trasladamos a lo que estamos viendo ahora, que es esa sí, decadencia, digamos, de lo viejo y las nuevas corrientes, cuesta mucho ver cuánto aportaría Sí, lo nuevo a lo viejo. sí, mucho fuego, digamos. Sí, eh, fuego sí, también mucha gente nueva, es cierto. Los Sí. europeos no tienen hijos, los inmigrantes tienen mucho, gente nueva, bueno, sangre nueva, lo, demografía van a aportar seguro. lo que Pero pasa es que el siglo XXI, más que esperar una fusión, está esperando una fisión. Sí, tal cual. ¿Mm? Ese es el Sí. problema. Y el otro problema que yo creo que es más grave es que no nos damos cuenta de que más allá de lo que se ve, eh, las migraciones desmedidas, descontroladas y demás, los malos gobiernos y demás, la sociedad está cambiando, cambia sus hábitos, cambia su forma de vida, más allá de todo lo que se diga, se venda, se explique y demás. Esta sociedad, por lo menos para mí, no es la sociedad en la que yo me crié. Tiene No. otras formas, tiene otros intereses. La, va la- aceleradito. el- sí, ve la vida distinta, ve la vida Y distinta. ojo que en otras partes del mundo no está Ujú. pasando esto, ¿eh? No, bueno, Me refiero al Asia, no está claro. pasando esta cosa, ¿eh? Bueno, es que Cuidado. ahí, También, Guille, pero no están aislados, ni China. claro, ahí está. Va a ser la lucha entre lo nuevo y lo viejo. Sí, Sí, no Y están lo aislados. viejo, Y después lo los otros fueron viejo, 1000 años. Ustedes nombraron a Maquiavelo. Más o menos sí, tenemos bueno, entre Adrianópolis y Maquiavelo, mazo.
Sí, Tenemos, pero vos fíjate que esos pibes del Renacimiento, no con sabemos todo ahora, esto, ¿viste? Después de las elecciones, por ejemplo, europeas, hasta que sí. surja algo en 1000 años, capaz que se acomoda todo un No, poco. está bien, pero me refiero que esos tipos del Renacimiento veían a Roma como un modelo. Sí, tal cual. No, Tal cual. sí. Y sí, porque no tenían nada triunfante para comparar. Claro, que Tenían que tenían buscarlo. caos, vivían Claro, haciendo equilibrio en la anarquía, por lo menos en Italia. claro. Buscaron lo último que funcionó. Claro. Ese es el asunto. La verdad que es así. Bueno, Ah, escúchame, estamos charlando hace un montón y no le hemos Pasamos metido un espadazo a nadie. No está toda la gente exactamente. entera. Veamos cuál es el problema de todo esto. Vamos a la primera placa, la página, de la ¿Cómo no? página 2. El límite romano que se llama el limes, Sí, básicamente desde la fundación del imperio, ahí con Augusto, eh, ronda dos ríos principalmente, el Rin y el Danubio. sí. Todo gira alrededor de ellos. Y donde el Rin y el Danubio se acercan mucho, es un punto de articulación difícil de defender. Así que Sí. siempre han tenido problemas los romanos para mantener y manejar eso. Mm. ¿Qué es lo que sucede? Choques, movimientos, invasiones, rechazo de invasiones, ha habido durante un siglo y medio por lo menos, y un poco más también. Ahora, ¿qué sucede? Para el siglo cuarto entran a jugar, además de las tribus tradicionales que los romanos conocían y trataban, entran a jugar una tribu nueva que viene de Asia, que son los hunos. Sí. Buenos pibes, ¿eh? Ay, sí, que claro, Para fabricar Tenían yogur. sus cositas, eh, no sean jodidos. y los Sobre todo hunos muy son, limpios, ¿eh? Es otra sí, cultura. y estos hunos son distintos a todos estos. Y sí, son distintos. En parte son distintos, porque por lo que decíamos recién, estos bárbaros que pelean con Roma vienen copiando a Roma. Sí. Y vamos a ver durante la batalla una cosa que es clave en las copias. Y estos unos son totalmente distintos, digamos, son los bárbaros originales, por decirlo en esta época. A ver, pero sin hacer un chiste, los unos no dejan nada. No, no, es cierto. Es un pueblo nómada, nómada en serio, viven arriba del caballo estos pibes. Absoluto, absoluto. Contrariamente a lo que tienen todas las otras tribus bárbaras, generalmente llamadas germanas, Mm. que lo que quieren es asentarse en la tierra. Claro, Entonces los unos ¿qué hacen? Cruzan el Don, viniendo de Rusia, y empiezan a empujar todas las tribus que ven por el camino. sí. Que no se Echan van con mucha alegría. No, no. Echan primero a los alanos, que los alanos Sí. cruzan el Dnieper. Al cruzar el Dnieper, los alanos pelean con los gerundios, perdón, y los gerundios empujan al resto. De donde Mm. aparecen un grupo que la verdad que es bastante impreciso, que son los llamados godos. Mm. ¿Eh? Eh, y esos godos, que están al sur del Dnieper y del Dniester, empiezan a entrar a tierras del Imperio Romano de Oriente. Esto lleva 50 años por lo menos de distintas invasiones, batallas y demás, ganadas y perdidas por ambos bandos. Digamos Ah, que esa parte del Imperio de Oriente tiene que ver con lo que es la actual era Yugoslavia, toda esa zona, ¿no? claro, claro, es decir, es Ucrania, es Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, toda esa zona. Eh, y se llegan a varios acuerdos de paz. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno dice, bueno, los godos, para utilizar la terminología que se utiliza en esta batalla, invaden esas tierras imperiales, ¿qué significa que invaden? Porque cuando yo digo invaden, todo el mundo pensará, vienen todos a caballo, armados, soldados y demás. No, es otra cosa la invasión. Intrusos. En la imagen siguiente, en la 3, Vamos. un buen dibujo hecho, muestra lo que es la invasión. Mm.
no es simplemente una fuerza armada, es toda una etnia movilizándose, Es un éxodo, es un éxodo absoluto. tal cual. Claro, entonces vienen con todo como para sentarse en algún lugar, Mm. familia, chicos, herramientas de agricultura, de herrería, eh, grano para sembrar, tropas militares, por supuesto que las acompañan, pero es decir, no es una invasión puramente militar. Pero ese Vemos, fenómeno ya lo vieron los viejos romanos ya en la época de César, cuando sí, empujados por los galos entraban al norte de Italia, ¿no? claro, claro, lo que pasa es que en esa época todavía lo podía manejar el tema. Sí. Sí, acá no da, no tienen con qué, no saben qué hacer. Entonces llegan algunos acuerdos de paz. ¿Y qué sucede con estos acuerdos? El último, que creo que es el 76, es decir, 2 años antes de Adrianóple, les permitía sentarse en tierras del imperio eh, con el pago, como siempre, de prestar servicios militares para defender esas tierras que estaban en el borde del imperio, en la Sí, frontera sí. del imperio. Pero ¿qué sucedió inmediatamente? Los godos vienen, se instalan, hacen sus granjas, sus aldeas y demás, pero claro, hay tierra que hay que pagarla, hay que comprar grano, animales para explotación, herramientas y demás, y los comerciantes romanos se lo cobran a precio de oro. Parecen que fueran empresarios argentinos, ¿no? Pero eh, entonces eso genera una nueva rebelión. ¿Por qué? Porque se siente, sí, porque eran bárbaros, no estúpidos, se daban cuenta que los estaban robando. Entonces, eso genera nuevas convulsiones en la región. Pero convengamos que cuando ellos hacen el acuerdo ahí con Valiente, o sea, es una cosa, diría, generosa, le servía también al emperador y le Sí, servía a la no, ciudad. claro, No digamos, largan furiosos, furibundos, no son como los unos. no, el acuerdo estaba bien. Incluso, como vos decís, para ambas partes estaba bien. El problema es que una cosa es lo que acuerdan los gobiernos y otra cosa es lo que hace la gente. Bueno, claro. Ese es el problema. Entonces esa irritación vino por ahí. Si volvemos un segundo al mapa anterior, ¿Sí? así como el Imperio Romano de Oriente tiene problemas aquí en esta región que mencionábamos, lo que es la Tracia, que sería Bulgaria, Rumania y demás, en el resto de la frontera, el Imperio Romano de Oriente también tiene problemas similares. El problema tiene con todos los pibes, los persas, todo eso que están por ahí. Que, claro, se le viene todo el mundo encima. Es decir, así que resolver la crisis de esta invasión goda era un problema común. ¿Por qué? Porque podía sentar las bases de una cooperación entre ambos imperios que más o menos estaba, aunque vamos a ver que muy más o menos, y además porque podía servir como herramienta de propaganda, digamos, para que las otras tribus, germanas, francas, sajonas o lo que fuere, estuvieran un poco más contenidas y no vulneraran la frontera del Rin. Ahora, Así cuando que, dividieron el imperio, al de Oriente le dejaron toda esta zona de lo que era la Yugoslavia, los búlgaros, todos los pibes estos, le dejaron un muerto, ¿no? sí, no, siempre el que se quedó con Roma llevó la mejor parte. Sí, Eso siempre pasó. Eh, Aun cuando del otro lado hay muchos recursos, pero son más difíciles de gobernar y de obtener. Así que claro. se les complicaba. Esto va a hacer que, frente a esta invasión de godos, el emperador de Oriente y de Occidente, si el de Oriente, Valeno, y el de Occidente, Graciano, se pongan de acuerdo para hacer una campaña para contener a estos godos que habían firmado un tratado de paz, pero que ahora estallaron en una nueva rebelión. ¿El pacto cuál era? Reunirse en la Tracia con dos ejércitos, un oriental y un occidental. Eh, en la página 4 Ahí voy. vamos a tener unas imágenes que nos van a ayudar a explicar algo.
la cabeza, para los que vean la imagen, la cabeza enorme que se ve es la del emperador Valeno, creemos, Mm. y en el centro hay un soldado. Si yo digo que es un soldado romano, nadie lo va a reconocer. No, ya estamos casi en el medioevo, viejo. Claro, es decir, el escudo es redondo, ya no es más cuadrado, está mucho más dibujado, eh, el armamento tampoco es igual. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. Este soldado romano que lleva este equipo es igual a un bárbaro. Sí. El bárbaro lleva el mismo equipo. Y te digo, si me apretás, Mm. es muy parecido también a lo que le pueden ofrecer la onda, ¿no? Hacia los persas, a todos esos tipos, es muy Claro, oriental. sí. Hay incluso como una estandarización. Sí, Ese afán de los bárbaros por imitar sí, hace que tomen las armas romanas y adopten sus propios equipos. Eh, y sabemos estos detalles porque a la derecha de la imagen hay un dibujo de una serie de escudos. Esos escudos son reales, no es una fantasía. Esto sale de un documento que se escribió unos 20 años después de Adrianople, que se llama el Notitia Dignatarum, que es un recuento de todas las fuerzas militares romanas, de Oriente y de Occidente. Y están detalladas cada unidad, la tropa que llevaban, el equipamiento, el color de los escudos, que era como se identificaban. Así que hay un registro muy importante. Eso es interesante porque los bárbaros no lo van a tener mucho después, esta capacidad administrativa de registrarse y poder manejar sus reinos. Por eso no van a poder continuar el imperio y van a terminar atomizados. Así que, a pesar de que esto se escribió 20 años después, eso sirve para identificar la forma de combate, la forma de vestir y la organización del ejército romano en esta época. El ejército romano de esta época tiene todavía nominalmente legiones sí, que han pasado de 6.000 a 1.000 hombres, sí. menos y menos también. Eh, Tiene distintas categorías, montones, diría, de categorías, como los escolae, que son como una guardia del emperador, la guardia más propia del emperador, este, los escutari, que son tropas de élite de caballería, hay arqueros montados, hay arqueros a pie, hay soldados a pie, pero ya es irreconocible como un ejército romano tradicional. Y Ya no no es. son todos romanos. Y no son todos romanos, por supuesto, no son todos romanos. Es decir, hay mucho bárbaro peleando acá dentro de las fuerzas nominalmente romanas o institucionalmente romanas. Así que hay que imaginarse un ejército muy distinto al de César, al de Escipión o al de Teutoburgo. Es una fuerza totalmente diferente, totalmente diferente. Eh, Así que lo más importante que tiene para Oriente es, el ejército se divide como hoy diríamos cuerpos. Cada cuerpo lo manda un comes. Ese comes con el tiempo va a generar el cargo aristocrático de conde. Debajo de los comes van a estar los que manejan grupos menores, que son los dux, y de ahí vendrán los duques. Los jefes mayores del ejército son los magister. Está el Magister Equitum, que es el comandante de caballería, y el Magister Peditum, que es el comandante de infantería. Sí. Y el ejército que actúa con el emperador se llama ejército pretentialis o presencial. Así que se identifica dónde está el emperador por el nombre de esa fuerza. Mm. Así que uno lo puede seguir perfectamente. Después, en un tiempo, después de Adrianópolis, va a haber dos ejércitos presenciales en Oriente y se va a separar un poco de la presencia o no del emperador porque va a usar delegados. Pero en principio, el ejército presencial es el que tiene el emperador en su poder y en sus manos. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Como decíamos, desde el 376, aunque se había firmado el acuerdo, en la placa siguiente vamos a ver los movimientos, y se empieza a romper este acuerdo por este abuso.
que digamos en parte el abuso romano existía, pero seguramente también en parte habría ambición de los godos. Fritingerno, que es el jefe de los godos, seguramente querría algo más estable que un simple acuerdo de paz, una autonomía, digamos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Todo va a girar en Oriente, en esta zona, alrededor de aislar Constantinopla. Para aislar Constantinopla se necesita tomar Adrianóple. ¿Por qué? Porque Adrianóple es el camino directo para ir a Constantinopla. ¿Mm? ¿Y cómo actúan los godos acá? Eso es interesante. Los godos no actúan como un ejército abierto, actúan como guerrillas. Van hostigando todas las posiciones romanas. Y cuando en algún momento tratan, en el 376, de tomar Adrianóple, no pueden, porque todavía no tienen el equipo, no tienen la organización, no tienen la forma de poder vencer a Adrianóple, que era una fortaleza, era una ciudad fortaleza. No era tan sencillo tomarla. Así que a pesar de que hay batallas a favor y en contra de ambos bandos, los godos siguen actuando por su cuenta, digamos, no son contenidos completamente. Eso lleva a la campaña del 77. ¿Paso? Sí, sí, pasemos a la siguiente, donde aquí empiezan a jugar otros actores. Primero, además de las fuerzas imperiales de Oriente, participan fuerzas imperiales de Occidente. Hay alguna acción conjunta. Y también, para los que lean el mapa, van a ver que hay hasta unos peleando acá. Claro, ¿Por qué? Porque cuando las tribus se chocan, siempre hay algún descontento que se pasa para otro lado. tal Así que cual. ya empieza a haber tropas unas acá, lo que va a explicar que mucho tiempo después haya unos entre las tropas imperiales de Oriente. ¿Mm? Eh, Así que se empiezan a mezclar. Eh, Aquí en la campaña del 77 hay una mayor contención de los movimientos de los godos. No llegan, para los que vean el mapa, a Adrianople, quedan contenidos hacia el norte de la región. Aquí va a actuar un general que se llama Ricomero, que va a tener participación después también en Adrianople. eh, y siguen habiendo idas y venidas. No hay ninguna batalla definitoria. No mm. hay nada que haga que ambas partes cedan el esfuerzo. Bueno, pero está bien, pero con esa forma de combatir de los bárbaros, que lo que hacen son incursiones o lo que hoy llamaríamos como una suerte de guerrilla o insurgencia, no, Sí. no podías pretender, ¿no es cierto?, que pudieran destruir a los romanos, ¿no? No, claro, claro. Es decir, y ahí va a haber una articulación muy particular. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en la placa siguiente lo vamos a ver. Se concentra o se concreta un acuerdo con Graciano, con el emperador de Oriente, para que traiga una fuerza que reunida con la de Oriente pueda eliminar definitivamente este peligro godo. Mm. Y eso se pacta para moverse en el año 378. ¿Qué sucede? Valeno tiene problemas en Persia, así que a principios del año no está él acá, está en Persia. Y en Persia puede lograr apenas un empate, pero no logra un acuerdo como para poder levantar tropas de Persia y traerlas acá. Así que está restringido en fuerzas. El otro problema que tiene es que cuando llega a Constantinopla no se puede quedar. ¿Por qué? En el 320, Constantino había decretado la libertad de cultos. Es decir, no como dice el Código da Vinci que él hizo al imperio cristiano, sino que decretó la libertad de culto. Pero ¿qué pasa? Cita el Concilio de Nicea, el Concilio de Nicea, una de las cosas que hace es decretar el arrianismo, que es una forma primitiva de cristianismo, como una herejía. ¿Qué sucede?
después de que Constantino muere y sus 3 hijos desaparecen también de la escena, creo que fue el emperador Joviano, que y trató de reponer el culto pagano. Así que la gente ya empezaba a estar un poquito inquieta. Y cuando llega Valeno, Valeno no borra esa autorización, ese movimiento pagano, y él además es arriano. Así que sería un casi como era el emperador Juliano el Apóstata. Cuando vos mencionás el arrianismo y todos esos mambos, ¿no? Mm. Uno no se explica lo que va a venir después, que ya estamos a las puertas, la Edad Media, sin todas estas luchas de la Claro. iglesia, ¿no? Sí, digamos que más que la constitución de una iglesia parece la lucha por la presidencia del directorio de Coca-Cola. Sí, no, tal cual. Están No, todos tal tratando cual. de Van a repartir arder en el sus infierno ustedes, van a No, pero no, es cierto, no es que hay un problema de. Ese es el arbolito, el bosque es mucho más grande. Claro, El tema del sí, poder. claro. Hay que verlo de otro lugar esto. Así que en Ojo, Valeno, para meter un poco de mugre también. Mientras tanto, en Arabia se está armando otro grupo de bueno, interpretaciones alrededor de escrituras. claro, sí. Todavía falta para que llegue el tipo que se va a Falta ir en para el. que llegue el pibe, faltan como 300 años, Sí, 200 años. sí. Pero, pero el pibe no sale de la nada. Sale No. No, también no, de grupos de interpretaciones. Lleno claro, también. Vale. claro, por Y él supuesto. genera, y los que lo suceden generan las propias, otras. Sí, por supuesto. Otras, Que pero hoy las tampoco. vivimos todavía. Es bastante alucinante, obviamente no desde el punto de vista religioso, que no nos metemos, ¿no? Pero toda esta época es una época de interpretaciones, de escrituras y de formas. Todos estos grupos como los arrianos, los zoroastros, todo era un hervidero eso. Pero Que aparte, ese concilio de Nicea que mencionó Jorge, muy divertido, ¿eh? muy divertido el concilio. Sí. Pero claro, pero aparte con los Hay un pibes ahí, libro de Eco, no sé si es el Baudolino que habla del. Ah, mirá, no me puedo acordar. Baudolino, Que habla del concilio de Nicea. Creo que es ay, no me Baudolino. acuerdo, Creo que sí, Pero lo creo leí que hace sí. tanto tiempo, no me acuerdo. pero Este, aparte Manu Militari en el concilio. Sí, por bueno, sí. supuesto. Claro. ¿Qué te parece? Hay Más algunos una reunión del PJ en Avellaneda. sí, hay algunos obispos que desaparecieron en el concilio. Y bueno, qué sé yo, por ahí se fueron a. Bueno, gente descuidada. Claro. Eh, Así que, digamos, la posición de Valeno en Constantinopla misma no es una posición estable. Mm. Lo que lo lleva en parte a pensar que esta campaña, siendo exitosa, podía ayudarle a resolver el problema interno que tenía. Podían ser sus galias. Exactamente. Digamos, una práctica más gastada. Sí. ¿Cuántos ha habido en la historia que pensaron que con una batalla iban a salvar Si todo el quiere mundo? venir, que vengan, faltaba decirle, ¿no? Para los goles. Por ejemplo, por ejemplo. Exactamente. Así que Valeno está muy entusiasmado con esto. Se va a acercar a Adrianople. Pero, perdón, tenía razones para estar entusiasmado. Le viene un ejército de Occidente. Los Sí, pibes estos que va a enfrentar no son tan terribles como por lo menos aparentaban como los persas y todo lo que tiene hacia el oriente. Entonces, sí. tenía más o menos alguna buena Los idea de cómo podía entrar. vecinos habían convivido. No eran gente que no conocía. Era No, gente que claro. lo reconocían como emperador. Lo reconocían como autoridad moral. Totalmente, totalmente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? A veces las ideas brillantes terminan no favoreciendo a las fuerzas. Cuando Valeno y sus generales se dan cuenta, o mejor dicho, no se dan cuenta, terminan de tomar conciencia de que con esta forma de pelear los galos llevaban ventaja, le va a encargar a uno de sus generales que se llama Sebastiani que evite, es decir, que destruya el sistema
godo. Y Sebastián es un general muy hábil, así que mediante vigilancia de los movimientos, logra voltear cada guerrilla, digamos, o cada movimiento irregular que hacen los godos. Y les va ganando. Claro. Lo que quiere decir que los godos están perdiendo hombres y están perdiendo ventaja. Entonces Fritigerno, ¿qué hace? Dice, si ya no podemos pelear separados, entonces vamos a reunir todas las fuerzas que tenemos. Ese es el efecto de la campaña de Sebastiani. Una campaña exitosa, pero que lleva a esto. Esa reunión lleva a la batalla de Adrianópolis. ¿Y qué es lo que va a suceder? Mientras están en Oriente haciendo esto, del otro lado, Graciano se viene acercando. Hay algo que Valeno no sabe, que es que Graciano no trae un gran ejército. Trae un ejército bastante pobre y bastante reducido. Bueno, pero también, ¿no? Qué sé yo, viene del otro lado del mundo, era otra época de Roma esa, ¿eh? No, sí, pero digamos, el compromiso no era ese. Y bueno, sí, ¿qué va a hacer? De todas maneras, hay sí un justificativo que es lo que hablábamos al principio, una nueva crisis entre el Danubio y el Rin. Sí. Así que ahí eso llevó soldados de Roma, lo que hizo en parte que la tropa que trae Graciano no sea tan importante y Mm. termine afianzándose en el campo de Marte, que era una fortificación sobre el Danubio. Eh, Van a ir un poco más al sur, pero después van a volver y se van a fincar ahí. No van en principio no van en principio, no van a salir de ese campo de Marte. Y esto empieza a generar el escenario de la batalla, que está en la página siguiente. Fritigerno, cuando toma la decisión de reunir a todas sus tropas, lo que planea es, sabiendo que no puede tomar Adrianople, por lo que decíamos, porque es una fortaleza, lo que planea es agotar a Adrianople y al ejército de Valeno, no atacando hacia esa ciudad, sino atacando una ciudad que está más hacia oriente, que es la ciudad de Niqué. ¿Por qué? Porque habiendo una sola vía de comunicación entre Adrianople y Constantinopla, tomar Niqué era ahogar la logística de Valeno. Mm. La verdad que para ser bárbaro, bastante inteligente el hombre, ¿no? Muy buen combatiente. Valeno, que no conoce este plan, pero sabe que al norte de Adrianópolis se están concentrando los galos, decide reunirse con los generales y tomar una decisión. ¿Qué hacer? En ese concilio la situación está dividida. Valeno quiere atacar. Ricomeno, este general que habíamos mencionado, que ahora es el representante del emperador romano de Occidente, le recomienda esperarlo al emperador, que venga Graciano y entonces el número es más grande. Sebastiani también preferiría, le dice, esperar un poco. Otros generales no, le llenan la cabeza a Valeno diciendo que sí, hay que salir a atacar. Todas estas idas y venidas tienen que ver con algunas cosas. Primero, el número de tropas en los ejércitos. El ejército de Valeno no es tan superior al de Fritigerno. Es más, se dice que el de Fritigerno era un poco más pequeño. Estamos hablando, digamos, de 15.000 contra 10.000. Ah, De entrenamiento, Jorge, y de... Son muy parecidos. La única diferencia que tienen es que los romanos todavía guardan una disciplina en el procedimiento de combate, cómo armar las unidades, cómo moverlas y demás. Y los godos tienen su propia doctrina tradicional, que es salimos a la carga y nos llevamos todo por delante. claro. Esa es la costumbre de todos los bárbaros de toda la vida. Bueno, lo cierto es que de ese concilio lo que se resuelve es partir a la lucha con los godos, y si Graciano llega bien, estaremos todos contentos.
Lo cierto es que Graciano nunca va a llegar. Entonces, Valeno comienza una marcha de unos 16 kilómetros desde su campamento hasta donde encuentra a los godos. Esto de los encuentra es porque ya hay se mantiene el viejo sistema romano de avanzadas para vigilar al enemigo, para encontrarlo y demás. Así que más o menos sabe a dónde va. No, no es un viaje azaroso. El único tema que hay acá es que hace mucho calor, muchísimo calor. Por la pajita era el calentamiento global. Claro, sí, exactamente, es la huella de carbono, Claro. seguramente. Y hay poco alimento. No sabemos por qué, porque esto lo comenta Marcelino Amiano, que es el que cuenta la historia. Dice que había poco alimento, pero no explica por qué. No sabemos qué es lo que sucedió. Eh, bueno, después de 16 kilómetros de marcha, se encuentran con el ejército de Friedrich Hermann. Y acá empiezan algunas cosas. Hay una historia que se contó durante muchos años que decía que el ejército de Friedrich Hermann formó lo que se llama un lager. Un lager es un círculo de carretas, como Bien pasa en la película de de los rateros. Boers, esos También de los traidores, Boer y demás. Bueno, traidores, traidores. Oh, Dios. te Dios. recuerdo que, te recuerdo que el general Smuts después fue asesor de Churchill. Otro que había que Sí. mirarlo de reojo, pero en fin, bueno. Claro, pero hay un tema. Por más que Fritigern tuviera 10.000 guerreros, tenía como 30.000 familias dando vueltas. Así que es imposible hacer un lager con 30.000 personas. Lo más probable, Como Vercingetorix, que también tenía su gente ahí. claro, claro. Acá es lo que Tenemos que se ha hablar de ese, estudiado. ¿eh? Sí, ¿Eh? Tenemos que hablar. Bien Vercingetorix. encadenado terminó ese. Sí. Bueno, lo hacen pasear, ¿eh? Lo más probable es que en un terreno que beneficiaba a los godos, haya habido carretas bloqueando los accesos más fáciles a la posición goda, pero no un gran círculo de carretas porque sería medio ridículo. Lo cierto es que cuando Fretigerno ve al ejército de Valeno, todavía está esperando dos cosas: que algunos de los godos se le terminen de unir, que están muy cerca, y que la tropa de caballería que él ha enviado a forrajear y ver si hay algún alimento en la zona, vuelva al punto de concentración de la fuerza. Entonces, ¿qué hace Friedrich Hermann? Algo que había hecho ya 15 días antes. Envía a un emisario para negociar. La negociación de los días y meses anteriores habían fracasado. Pero Friedrich no insiste, pero no insiste porque quiere firmar la paz. Insiste porque necesita tiempo. Claro. Quiere ganar tiempo para que vuelvan todos. Bueno, hay idas y venidas, incluso hay problemas de protocolo, en el sentido de si el emisario enviado está a la altura del emisario del otro. Eso es propio de la época, ¿no? De una cosa Sí, loca. unas discusiones formales fabulosas. Sí. Hasta que al final, Friedrich lo que ofrece es ir él al campo de Valeno a cambio de que otorguen algunos rehenes. Sí. Bueno, ningún general de Valeno quería ir. Y Pero no, más vale, y Todos no. más vale. tenían, todos tenían alguna excusa, no, porque yo fui prisionero, pero me escapé y si me agarran me van a matar. Es decir, todos tenían alguna historia para contar. Pero claro, Ricomero, que era el representante de Occidente, dijo, bueno, no importa, voy yo. A mí no me van a hacer nada. Mientras Ricomero está, digamos, por montar o avanzando lentamente a caballo, los ejércitos están muy cerca ahora. Y frente al ejército romano, del mismo modo que frente al ejército godo, hay avanzadillas, es decir, escaramuzas, tropas de escaramuzadores, que se van midiendo, se van viendo dónde están y demás. Bueno, parece ser que en el ala derecha del ejército romano, un grupo de arqueros, que no sabemos si estaban montados a pie,
y un grupo de jinetes le subieron el tono a la escaramuza y se empezaron a tirar cosas unos a otros. La respuesta aguda fue: te mando más tropas, y Ricomero no pudo llegar a la negociación porque de pronto se generalizó la batalla. Tiene un tuficio al primer día de Gettysburg, ¿eh? Sí, sí, un poco es cierto. La batalla creció sola, Sí. nadie la decidió. Eh, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo veremos en la página siguiente. La batalla se traba, y acá hay otra leyenda que se urdió alrededor de la batalla. Lo que siempre se dijo fue que esta batalla la resolvió la caballería de los godos, y que esto abrió la era de la caballería que vendría después en la Edad Media. Bueno, no es así, no es así. No había tanta caballería, pero sí hay que reconocer que cuando el ejército romano está trabado ya en combate, es cuando llega la caballería que Fritigerno había enviado a explorar y a buscar cosas en masa, y logran atacar al ejército romano, por lo menos por un flanco. sí. Y eso Sí. compromete el dispositivo de batalla romano. En la lucha, la lucha, pese a este golpe de caballería, la lucha principalmente de infantería. Hay incluso un grupo romano que llega a uno de los puntos bloqueados por las carretas, pero son rechazados Ahí se por ve los el defensores. redondelito. El Sí. redondelito de atrás más bien sería el núcleo donde están las familias. Pero después hay pequeños redondeles bloqueando algunos accesos al terreno, que como era cuesta arriba, beneficiaba a los godos. Claro, 16 kilómetros de marcha, mucho calor, poca alimentación. Los romanos pelean con mucha buena voluntad, pero no da. Pero, No a ver, da. esta no es una batalla que con otro tipo otro tipo de conductor romano, un César, un Escipión, otro tipo hubiera encarado de otra forma esto. No era una batalla perdida de antemano, ¿no? No. Acá hubo un descontrol. Sí. Se dejó engañar muy fácilmente Valeno por el acuerdo de paz, tal vez pensando que con ese acuerdo igual él saldría beneficiado personalmente. Entonces, prefirió jugar ese acuerdo a tener que pelear. Probablemente, la verdad que no lo sabemos. Eh, lo que va a suceder es que se va a repetir la carga de caballería goda contra el flanco izquierdo romano, y eso va a producir la crisis final. Sí. En realidad lo que va a pasar es que la mayoría de los soldados romanos va a salir corriendo al campo de batalla. Es decir, acá hay un abandono. De hecho, la guardia del emperador lo deja solo. Sí. Y el emperador, a duras penas, logra reunirse con dos grupos de scutari, que eran tropas de élite, y que más o menos se sostenían en el campo de batalla. A ver, insisto, esta batalla era una que los romanos tenían a los tipos fijados en el terreno, salvo la caballería, ¿no es cierto? Sí, Podrían haber buscado un cerco de los godos, de los sí, bárbaros, de toda la historia. Bueno, estaban cortados con el tema de comida y forraje y todo eso, pero tenían opciones a ser aniquilados. Y encima no era una batalla, esta no es una batalla grande. no es una batalla Habrá muy habido pequeña. en el campo entre los dos 30.000 tipos, ¿no? Sí, como mucho. Sí, sí, no. Es curioso cómo al principio logran desbaratar el procedimiento godo de las guerrillas y no emplean la misma inteligencia para resolver la batalla. ¿Habrán pensado que iba a ser todo así? ¿Habrán pensado que no tenían la cantidad de gente, la fuerza? Eh, sí, incluso Amiano dice que a Valente lo convencieron los alcahuetes del emperador. Es decir, Mira, es probable que qué haya actual. habido, sí, haya habido Raro, ¿no? jefes incompetentes que le llenaron la cabeza. Usted es un maestro, jefe. Sí, claro, exactamente. Masterclass, le decían. Así pasó. Y es interesante leerlo a Miano,
porque cuando cuenta la batalla, la verdad que es impresionante, porque él habla del calor, habla de que, claro, cuando un ejército empieza a retroceder, se empieza a concentrar. Claro. Pero por una razón moral, de juntarse con otros porque Claro, siente que está más protegido. claro. Entonces les pasa lo que les pasó a los romanos en Canas. No, Peor. no estaban tan apretados que no podían levantar las armas para pelear. No. Y peor, cuenta Miano que además, por el movimiento de las tropas, se levantó una polvareda Mm. que era tan grande que impedía que los soldados romanos pudieran defenderse de la lluvia de flechas, porque no las veían venir. Insisto, che, pero este no era un enemigo un enemigo terrible eran las Galias. Estos pibes en ese estado en que estaban no era un enemigo terrible para Roma. No, Guille, no, no podés pero superar la pérdida. No, no es eso, pero acá el nabo es el comando romano, ¿me sí, comprendés? claro, No es claro. que se encontraron con la horma de su zapato y que, mirá, loco, esto es la batalla de Francia del No, 40. no por No, nada estamos hablando de una época en decadencia. Ahí estaría bueno pensar, o no sé, Jorge, la, el ejército, ¿estaba en la misma situación que el resto de las instituciones? ¿Decadente, corrupto, dejado, o no? O Sí, ya tenemos que imaginar. sí, sí, es decir, no existe la corrupción en un solo pedacito del Estado. claro, Claro. tal cual, Se tal cual. llevan todo puesto, eso sí, con toda seguridad. Eh, No, pero por no sé, ejemplo, era para, me voy a meter en camisa de once varas, ¿no? Pero mm, nosotros podemos estar viendo, yo qué sé, actualmente la sociedad estadounidense con una decadencia de las estructuras políticas, con, sí, digamos, pero el ejército infiero, Ay, no, te equivocás, ¿eh? Porque claro, cuando no, empezás a leer y a escuchar a algunos tipos que están, o como tuve yo la oportunidad de tener un muy amigo ahí, te cuentan cómo empiezan, y esto tiene casi 40 años, y si no sí, más, llegan a general y los tipos están negociando su puesto en el directorio de alguna empresa de defensa y ya empiezan a claro, hacerlo. Hay un nivel de degradación muy grande, guarda, sí. o sea, vos decís que guarda, vienen Yo los te voy yihadistas del Cáucaso con dos. guarda, no, lo que guarda. pasa es que los llegadistas del Cáucaso también son unos toscos. Está Son los bien, pero, torpes. pero estoy diciendo en el momento que se equipara lo que uno piensa que es de excelencia. Sí, no, 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 no. es que ya no la hay. Yo tengo una anécdota muy breve. Año 2000, Escuela de Defensa. Yo tenía un compañero que era un coronel americano. 2001, peor, porque fue cuando lo de las Torres Gemelas. Y él contó que siendo jefe de un batallón, no me acuerdo en cuál de los fuertes, llega un día a su puesto y ve un montón de camiones pintados del color del ejército, pero no camiones militares, camiones civiles comunes. Es decir, camiones que en el campo de batalla no se pueden usar. Camiones Moyano. Claro, entonces le llamó la atención. Pero claro, estaban todos pintados con el color del ejército, numerados y demás. Entonces lo fue a ver al general de la brigada a preguntarle qué era. Y el general de brigada le dijo, no, ¿sabe lo que pasa? Acá cerca hay un pueblito donde fabrican estos camiones. Y el senador local se está postulando para la reelección. Claro. Entonces le compramos los camiones para que con esa plata hiciera cualquier cosa. No, no, sí, sí, sí. 2001. Es No, decir, no, sí, sí, sí. pasa por todos lados. Y acá pasaba también, acá pasaba también. Es decir, hay una cosa muy famosa. Augusto, un hombre con mucho dinero, durante su periodo imperial, más de una vez tuvo que comprometer toda su fortuna para pagar todos los sueldos del ejército con sobresueldos para que no se le retobaran los soldados. Eh, Y Augusto, no cualquiera, ¿eh? Augusto. Tenemos que hacer un programita sobre el pibe Octavio, ¿eh? Sí, Sí, sí. el más grande de Un todos. guachín, El más. un flor de No, guachín. no era guachín, era un hombre de su tiempo, ¿viste que se dice así? Sí, claro.
Pero un cerebro, yo te digo, para mí más que Alejandro, más que todos, ¿eh? Un Maquiavelo, bueno, Más él que crea el sí, imperio. Él más cree que en sí, Imperio, ¿sabes? sí, Es el constructor del imperio. sí. Sí, tal cual. Pero Sí. un guachín, ¿eh? No se Sí, hace un sí. imperio, bueno, porque vos sos sensible, pero no se hace un imperio hablando con la E y haciéndose amigos ahí. No, ¿cómo que no? Creo ¿Cómo que que no? no, hasta ahora, Sí, no, hay que escuchar Sudor Marica y aprendes un montón, ¿eh? Ah, claro. claro. No, Sí, pero guacho. la verdad, mira, la verdad que podríamos hacer una, este, de chico, porque su historia es una historia loca, Sí, sí. loca, Sí, sí, muy loca. pero bueno. Eh, Más loca que, eh, insisto, para mí es el más grande de todos, obviamente más que Bueno, Napoleón, más que... genera el imperio que va a durar siglos. espere, ¿qué más que Napoleón? Tampoco nos divaguemos, nos vayamos Nah, por cualquier lado. esa le pusiste la vara muy baja. Un tipo de una familia oscura ahí en Córcega, andás a ver lo que traficaba la familia en Córcega. Más que Dejate. Y todo, más bueno, que y todo. bueno, hay otros generales famosos que traficaban influencias familiares, porque tenían un Bueno, pero hermano ¿qué que va a era... ser, viejo? Bueno, pero Pero no, yo le pero estoy no andaba dando, con damajuana de vino trayéndola de aquí para allá, qué sé yo, no yo sé, le ¿viste? estoy dando estoy poniendo muy alta la vara de Napoleón. Mirá con quién lo estoy comparando. Obviamente creo que gana Augusto, lejos, pero mirá con quién lo estoy comparando. eh, terminemos de matar a esta gente. Sí, por favor. Cuenta Amiano que llegado a este punto de la batalla, los romanos no solo peleaban contra los godos, sino que peleaban contra los propios romanos. Sí, sí, ¿Y viejo. cómo lo explica? Él dice que los soldados romanos que caían con las armas en la mano terminaban hiriendo a los soldados que se estaban replegando. Y sí es un desastre, pero ¿Sí? es propio de. Sí, Es una sí. cosa espantosa. Pero Después, convengamos en algo, estos chicos, lo mismo que la Roma que es vencida en Canas, se mm, rehacen sí, y generan un imperio que dura mucho, dura hasta 1453, ¿no es cierto? O sea, los tipos, sí. Claro, se rehace porque se rompe. sí, porque rompe con quién, con Occidente, decís vos. Claro, claro. Sí, claro, Entonces, ahora Constantinopla es, no Roma. Entonces sí, hay toda una reconstrucción allí. sí, Acá lo cierto, bueno, el ejército romano se desbanda, sí. se desbanda, pero se escapan directamente. Y el emperador queda con este grupo de Scutari que están tratando de defenderlo y de ayudarlo. En la placa siguiente, este también es un buen dibujo de la batalla, porque el que hizo el dibujo de manera muy inteligente y seguramente guiado por el autor, Esto es Osprey, ¿no? sí, esto es Sí, sí, Osprey, bueno, me pongo de pie, viejo, ¿viste? en la placa 11, lo que se ve ¿Querés que pase es a la que, 11 o querés sí, explicar algo de esta? no, pasarla a la 11. Ahí lo que se ve es que godos y romanos tienen el mismo equipo de batalla. Ah, Claro. Pelean igual, pelean con el mismo equipo, distinto procedimiento, pero es el mismo equipo. Les decimos Claro, romanos y no lo son más. no, ya no son. y ahí ya son medio medievalotes, ¿eh? Claro, se van acercando, se van acercando. Muchos se van acercando. Y en la placa siguiente, esto es muy simbólico, se ve a los Scutari protegiendo al emperador, que se lo ve ahí Mm, con la corona en el medio. Se van a ir replegando. Hay dos versiones de la muerte de Valeno. Una que murió así en el campo de batalla, eh. y la otra es que los Scutari lograron llevarlo a una casa con una planta baja y un piso superior, que era una casa de piedra. Y lo defendieron hasta que un grupo de godos llegaron a atacar. Los Scutari se defendieron a flechazos, entonces los godos se enojaron y le prendieron fuego a la casa. Me quedo con la primera, ¿eh? A mí me parece que este pibe, no Cuando, sé. dicen que cuando le prendieron fuego a la casa, uno de los Scutari saltó por una ventana y le dijo a los godos que estaba el emperador adentro, pero el emperador ya era un pollo al espiedo, ya era tarde. Ah, Lo cierto es que no tenemos los restos de Valeno nunca más. Es una de las ocasiones donde un emperador romano muere. Ahora, a los pibes estos, los godos, les pasó el síndrome de Aníbal también, porque hicieron percha a los romanos, entre Sí, comillas,
pero no fueron capaces de ir, o no pudieron, o no supieron de hacerse de Roma. Y esto les va a pasar lo mismo con Sí. Constantinopla. Sí, no tuvieron continuidad, no tuvieron No, continuidad. los pararon en Adrianópolis propiamente dicho también. Los pararon, no dejaron pasar. Exactamente. En la placa 14, en la última, lo que tenemos son las consecuencias de Adrianópolis. Esas sí son. Claro, porque así como el triunfo en Adrianópolis le hubiese dado a Valeno estabilidad, la derrota de Adrianópolis liberó los miedos o las precauciones de todos los bárbaros que estaban en la frontera. Sí. Y Pero no empezaron a precisamente para penetrar. el lado de Constantinopla. No. Es decir, ¿por qué? Porque la zona de Constantinopla es más complicada y menos rica inmediatamente. Si yo cruzo el Rin más que el Danubio, bueno, ahí encuentro mucha más riqueza. Y tengo un acceso más fácil incluso para llegar a Roma. Ahora, fíjate que a las islas importantes no llegaron, ¿eh? Así las importantes la habían abandonado. Pero era la nada. Se Pero fueron todos. de momento, por Dios. Estaban ahí desnudos, pintados de azul. Hasta España y Portugal, mirá, si fueron a Pero chupar porque iban a lugares con civilización. Ahí siglo IV, la Britania. Era, Dios mío. Pero nada, no había ni piedras. Bueno, no sé, quizás los romanos iban ahí como un burdel. Podría ser, seguramente. Los romanos jubilados irían. Un lugar de retiro, Claro. tipo Finlandia para. Claro. Así que, digamos, Adrianópolis lo que marca realmente es el principio del fin. Para Roma Occidental, ¿no? Claro, para Roma Occidental. La Roma Oriental, como decíamos, quedó protegida por su propia condición geográfica. Pero Eso entonces aplica de no hay mal que por bien no venga para el Imperio Romano de Oriente. Sí, totalmente. Totalmente. Porque acá lo que va a suceder 70 años después es la invasión de Roma, la toma, el saqueo de Roma, el nuevo saqueo de Roma. Sí. Así que ya marca el fin del imperio. Ya está. Ya era hora, ¿no? Hay un texto maravilloso para hablar de esta época de Pérez Reverte que habla se llama Los godos del emperador Valente. Sí. Es cortito, se lo recomiendo a todo el que no lo haya leído, lo busca, lo lea, está en cualquier lado y es desesperanzador, es para pegarse un tiro, pero también es muy lindo y describe esto que no describe batalla, ¿no? Describe la época. La época, sí. Acá, entre todos los bárbaros hay unos muy particulares que son los vándalos. Y los vándalos, esos se van al norte de África, estos guachines. Claro, porque esos son una de las tribus más raras que hay. Porque invaden por el Rin y no logran asentarse en ningún lugar, porque los propios bárbaros los echan. Los van empujando, cruzan Francia, cruzan España y finalmente se afincan en el norte de África. Y hay que tener ganas, Claro, pero cuando pudiendo haberse quedado en la Riviera, una cosa así, los pibes estos van ahí. Claro, pero en el norte de África son los dueños del grano. Y sí. Así que ahí se hacen fuertes y manejan todo. Y eso es lo que le va a permitir volver a Roma. Terminar de matar al imperio. Es una de las tribus bárbaras con más peripecia, digamos, en su vida y que al final se quedaron con el poder. Ellos terminaron siendo el poder. Que después lo desperdiciaron por varios motivos. Primero, porque no podían copiar el modelo romano que estaba agotado en sí mismo. El modelo romano es muy caro, muy, muy caro. Eso es lo que también mata a Roma. No pueden sostenerlo. Y después, porque las propias divisiones son las que van a generar el reparto de Europa entre las tribus bárbaras, va a generar primero los reinos francos y galos, y eso después va a dar lugar a las entidades feudales. Sí. Y ahí a Constantinopla le dejó esta caída de la Roma occidental
todo abierto para el norte de África, lo que después se va a quedar, la zona de Claro, Palestina, todo eso, ¡pum!, para ellos, ¿no? claro, Este, porque además corren con la ventaja de que al no tener ya tanto bárbaro encima, claro, no hay división en el imperio. claro, Hay quien rompa. Entonces se queda, por eso pueden conservar todo. sí. Podrán tener que pelear contra los persas, por supuesto, Y también pero Constantinopla, es el un comercio, lo hemos enemigo. dicho, lo Claro, hemos explicado durante 1000 años, tienen ahí, manejan el comercio eh, sí, entre las dos puntas del mundo, se vuelven Bueno, y millonarios. como con Belisario, mucho tiempo después, claro. van a volver, quieren volver, vuelven a Italia. Vuelven a Italia, en el 500 vuelven a Italia. Si Claro. no, no lo sostienen por mucho tiempo, pero vuelven. Es decir, No hay una cierta, ustedes no piensan como una suerte de, por culpa de los historiadores, de subestimación del imperio bizantino, en el sentido de que como que era una Roma de segunda, ¿no les parece eso? sí, sí. A mí me Ese, parece Porque que fue, cuando se enseña el Imperio Romano, se ajá, enseña el auge occidental, claro. el crecimiento, el César, Augusto, no sé. pero esta fue muy compleja y rica en el sentido de su historia, de su institucionalidad, como la Roma Oh, occidental. sí, Pero sí, 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 por supuesto que sí. Y además, insisto, forja después lo que conocemos, lo que después termina siendo todo el despelote medieval, lo forja en muchísimas cuestiones, en cuestiones institucionales claro, y demás. Pero a mí me parece que siempre que se enseña no sé, el origen, ¿no? Y el Claro. crecimiento y la expansión. Y la verdad sea dicha, los emperadores más rutilantes, más influencer, son los de Occidente. Yo qué sé. Sí, sí, pero si vos lo mirás del lado de los Bueno, rusos, claro, qué gracia. para ellos esta Constantinopla, ¿no? Es fundamental. claro. Que ellos se consideran herederos de eso. Y no es una pavada lo que estoy diciendo. No, 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 por no. supuesto. Ellos se Sí, consideran herederos de los zares, de los césares. claro. Y Constantin- estos mismos pibes que estaban en Constantinopla no se consideraban constantinoplenses o como se llega, se no, consideraban romanos. claro, Constantinopla era la segunda Roma. Claro. Y después, Moscú, bueno, sí, Bueno, más Moscú claro. fue la Sí, tercera Roma. Y exacto. además, el propio título, zar, Zar, viene sí, de César. pero tal cual, viejo. Son lo que Y pasa. además acá en toda esta historia, esto que estamos viendo, está el germen del despelote que son los Balcanes. Ese Claro, cruce, los Balcanes son un puente gigantesco. Mirá lo que voy a decir, entre Oriente y Occidente. Cuando vos estás ahí, vos ves la mezcla, ¿qué es eso? Y no te agarrás la cabeza. mm, Porque tenés metido los cristianos con el Islam, todo metido en un pueblo al lado del otro. Es muy loco en los Balcanes. Y vos no te explicás, la única explicación que tiene para haber tenido paz es haber tenido un tiranuelo como Tito, viejo, porque si no eso claro, pues si no, explotaba no lo puede manejar. siempre. Ahora, Manejable. en cuanto a la enseñanza que despreció a Constantinopla, es la misma que durante muchos años despreció la Edad Media y la Oh, yo la nombró. desprecio también, che, Y no, guarda, pero ¿no? llevo No, una vida peleando con la Ferrer que le tira a la Edad sí, Media, no, pero qué y cosa. además hay un gigantesco agujero en la historia. ¿Quién era Carlomagno? Uh, Eh, Nadie habla de Carlomagno. tenemos que hablar de Carlomagno. Y sin embargo, fue un emperador fabuloso. no, bueno, hay algunos tipos en Europa, y con razón, que lo consideran como uno de los padres del cimiento de la Europa occidental, ¿no? Carlomagno. Claro, claro, pero, digamos, está como borrado, no borrado de la historia, es una figura así en sombras que nadie menciona. Pero Y ese queda es el ahí, abuelo de toda la nobleza claro, europea. Es como Sí. el Abraham del medioevo. claro, exactamente. Una suerte de Abraham del medioevo. Y ahí también está también el germen del Digo Sacro para seguir diciendo Imperio. herejías, hoy que estamos. Claro, No, pero en serio, el Sacro Imperio Romano, toda esa sarta de cosas locas que aparecen en esta época, en esta época que viene, que es la Alta Edad Media, ¿no? Es una cosa sí, medio tremenda. es un periodo muy rico, muy loco,
Y muy de largo. poder, muy largo y de poderes en pugna feroces. Sí, claro, pero lo que pasa es que, y es cierto lo que dice Karina y vos también, que es un periodo clave el del medioevo y muchas cosas, es cierto. Pero lo que a uno le llama la atención es que en realidad es el producto de la implosión de un imperio, ¿me entendés? Sí, sí. Nace de uno asocia ese periodo del medioevo con la anarquía más brutal. Y también Sí. pasa con todo lo que nos encanta el Renacimiento. Como el Renacimiento hace como un salto hacia atrás, para buscar, digamos, el esplendor perdido. Hacia Medio atrás que, salteando el medioevo. claro, Sí. o por lo menos me parece que el desprecio un poco viene de ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero en fin, Hablamos del medioevo y a mí me viene a la mente ese gran papa que dio la iglesia que se llamaba Alejandro VI. el Alejandro, más sí. grande de todos. El más grande de Tal todos. cual, tal cual. El mejor de todos. Mirá cómo hemos Un- decaído del que tenemos hoy a ese. pero sí, tráiganme un papa Borgia. Dos papas dieron los Borgia, viejo. Sí, sí. Bueno, Dos papas. lo que pasa es que esas eran elecciones papales. Grupos Esos eran papas. armados, dinero, corrupción, trampa. Esa es la Ahí no elección hablamos una papal. cosa en esto en Adrianópolis, porque ya teníamos papa en esta época, viejo. Sí, ¿Qué ya había pasaba? papá. Que pero era una figura religiosa sin poder político, ¿no? Claro, porque entre Constantino y creo que es Teodosio, el que después Mm, sí hace al imperio cristiano, hay idas y venidas. claro. Entonces la iglesia es inestable en ese momento. Pero la que maneja esas rupturas es la política más teñida de religión, más que la religión Sí, haciendo problemas doctrinarios, ¿no? claro, claro, pues sí, Tenías digamos, re problemas doctrinarios, Guille. No sé si claro, Sí. claro, es lo que decíamos, tenían un millón de confesiones, de versiones y de claro. lecturas. Pasa Imagínate que que recién se está armando el cristianismo. la gente tiene Sí. la fantasía de que en esta época la misa era igual que ahora. Ah, sí. ¿Viste? Sí, Sí, la iglesia funcionaba todo. No, no. Había que no. construir todo, hubo que hacer montones de cosas. Este, los famosos padres de la iglesia, todos los escritos que hubo para tratar de conformar y construir un dogma religioso que pudiera ser mantenido y llevado. Mm. Es decir, llevó muchísimo trabajo eso, muchísimo trabajo. Ahora, fíjate, no, ya terminando esto, fíjate este mapa que estamos viendo, que es todo el Mediterráneo y los países que están dando vueltas por ahí, es el mapa que va a acompañar todo esto hasta 1492. Claro. Claro, claro, Esto era el mundo. sí. Este es el mundo. Todo lo demás no existe. Sí. O cuando ibas y lo venías y contabas, te pensaba que estaba loco, como al pibe Polo ahí de. Claro, ¿No? claro, porque lo que pasa es que ese era otro mundo. Claro, Ese es el tema. Es decir, como en Marte y Júpiter, Y con los claro. eso y todo, contactos eran perdón, pero mínimos. es el mundo que da todo. Todo el arte, toda la cultura, toda la ciencia. Es el mundo que permite que se cruce un océano en tres barquitos de Mondonga. Sí, Mm. sí, Digo, eso no pasó en ningún otro lugar, por más claro, pero ahí hay una cosa. Ese mundo se construyó y reconstruyó con buena parte de la cultura oriental, al menos la oriental acá local. sí, sí, Mesopotamia, Asia y demás. Tuvo la inteligencia de construirse con eso. Es decir, hay una fusión ahí de ideas y de mejoras que hacen que Occidente sea Occidente. sí, Ese es sí. el gran cambio, el gran cambio. Pero lo que voy es Eh, que no pasa en otro lugar. no, no, por supuesto. No, no, en otro lugar no sucede. Lo que pasa es decir, lo que pasa es que lo que sucede en otro lugar tampoco es algo difundido y tiene efecto en otro lugar. Ese es el tema. Sí. Porque hay una cosa que no podemos dejar de ver. Lo que pasa en este Mediterráneo, en el mar de China no existe. No, En el mar de pero China pasan otras cosas. claro, pero los chinitos en esa época eran
estaban comenzando a hacer un imperio los dos pibes, ¿no? Claro. Qué sé Sí. yo. También ellos tuvieron rutas navales importantísimas, flotas mercantes, Sí. desarrollos administrativos burocráticos, arte, literatura, Armas. ciencia, armas, hicieron de todo. Hay un mito que alguna vez tenemos que tratar, es de si alguna vez la Roma clásica, digamos, tomó contacto con los chinos, ¿no? Hay algunos tipos que le están Sí, buscando la vuelta a eso de que pudo haber sido en algún extremo del sí, imperio, ahí donde están los persas o los partos, que se pudo claro. haber dado algún Lo, contacto. lo que Tengo mis se, dudas. lo que se dice es que hubo algún contacto comercial Eh, y que por ejemplo, los chinos vendían la seda, pero no entregaban el secreto de cómo se hacía la seda. el gusanito no. Claro, eso no te lo contaba. Y sí, ¿cómo se llama? Eh, Hay uno de los que escribe sobre la caída del Imperio Romano, ahora no recuerdo el nombre. Una de las cosas que dice como causa de El la inglés caída del el de ascenso y caída del Imperio Romano, ese que escribe en el siglo XVIII, 1700 y pico, ¿cómo se llama? eh, Bueno, no se me ocurre ahora. no, que cuenta que uno de los problemas de la caída del Imperio Romano es la falta de moneda. Mm, ¿Por qué? Porque la que se comerciaba con los bárbaros volvía muy poca. ¿Por qué? Porque los romanos le compraban cosas a los bárbaros compraban en menor cantidad y la moneda romana se fundía. Entonces los bárbaros tenían lingotes de oro, de plata o de cobre, pero no volvía como moneda. Y que el comercio de Oriente se llevaba dinero, pero no traía dinero. claro. Y Sí, que también llegaba otra a cosa China que, claro, y tenía ese problema. otra cosa que muere con Roma, que a veces no le damos pelota, es la ley. Claro, ¿Eh? La ley, viejo. O sea, con sus Bueno, cosas no buenas o muere, malas. pero tenés este momento que es particularmente complicado. Pero no es que muere, bueno, lo que Sí, parte del Renacimiento también es eso. claro. igual. Ahí, bueno, ahí hay que reconocerle que lo que salva la ley es la iglesia. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los bárbaros, cuyo mayor problema era la administración de sus reinos, se vuelven cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el único aparato administrativo que sobrevive al imperio. Entonces, le conviene tener un obispo, un cura, un acólito que sabe cómo administrar los recursos. Claro. Esa es la expansión del cristianismo sobre los bárbaros. La necesidad de esa administración. Y junto con eso, la iglesia lo que va a llevar son las leyes romanas, que los bárbaros lentamente van a empezar incorporando. Exacto. Escuchame una cosa, ¿nos queda algo? No, No, Ah, ya no queda nada, ya han saqueado Roma, nada, ya están está. quemando Roma, loco. queda Están ahí el nada. olor a quemado que Nosotros vos en el lo- balcón mirando cómo entran. Bien, loco. bueno, ahí, Escúchame, Guille, ¿qué vemos la semana que viene? Ay, se me hizo un lapsus, pero creo que vamos a ver algo épico, ¿no? algo épico. Sí, Sí. una Una batalla. batalla, la batalla del pueblo de Tenderos. No, la batalla de Inglaterra. Te voy a contar una anécdota familiar ahí ese día, así que Ah, bueno. bueno, Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno. perfecto. Bueno, vamos a dejar que la gente se vaya, la picada ya está cortada, las botellas Sí, descorchadas, y nosotros, aprovechen las cenizas de Roma para calentar algo, ¿viste? Claro. claro, acá, que brinden viendo cómo los bárbaros, saquean Roma. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chao, salve. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.